Nosotros somos el equipo número 3, en donde nosotros les hablaremos de cómo ser un deportista en sociología y cultura, por el autor Pierre Bourdieu, en donde él decía que no tenía nada acerca del tema de cómo ser un deportista. Entonces, por él mismo se dedicó a buscar en otros autores para sacar su propia teoría de cómo ser un deportista, en donde él decía que el comercio sigue a la bandera y el deporte sigue al comercio, en donde la bandera son los países en donde se llevaban a cabo los juegos, como Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y el comercio es el que le invierte para que se lleven a cabo los deportes. Algo que él decía también fue que el primer factor que ha convertido al deporte en un sistema mundial es la difusión universal del modo de producción capitalista industrial, en donde esto lo decía el autor Marx, que señalaba su perfección al tomo de capital, que el hogar era un clásico producción del capitalista, en donde eso decía que esto se llevó en Inglaterra en los primeros juegos y quería que no nomás en Inglaterra se llevaran los juegos, quería difundir a través de otros países los juegos para que también, como en España, Alemania, se llevaran también más juegos y los deportes. Pero también decía que los campos de prácticas de deportivas vienen acompañadas por un proceso de racionalización. Esto según lo dice Werner, que deben de tener los deportistas un carácter perceptible para que puedan desarrollar bien su deporte, de que a la hora de un entrenamiento no se estresen, deben de seguir lo que su entrenador les dice. Entonces eso debe tener un carácter predecible, que es como tranquilo, relajado, de que pueden dar lo más de él para poder llegar a la hora de una competencia, llegar a ganar o estar entre los primeros lugares. Entonces deben de tener siempre los deportistas un carácter perceptible, en donde los ayudaría muchísimo para ganar una competencia. También decía que los campos de prácticas es una fisiología de política del deporte, ya que en cada país que se lleve a cabo un deporte deben de tener un reglamento para que los deportistas de cada país lo lleven a cabo y puedan así realizar bien sus deportes, ya que si no se basan los deportistas al reglamento, los pueden así como penalizar, los pueden sacar de la competencia, ya no pueden participar en otras competencias. Por eso es importante la política en los deportes, para que los deportes sigan desarrollándose y no pasen de que los vayan a quitar o de que ese país no lo dejen entrar a una competencia. Algo que también decía era de que el deporte ha enriquecido con ciertas universidades extendidas en varios países para que los deportistas se preparen día con día para salir adelante en su deporte. Y también decía que la divulgación de deporte desde las escuelas de élite son sumamente importantes para los deportistas, ya que ahí en la escuela de élite los prepara día con día para la competencia que tengan en algún futuro, y esto pueda desarrollarse, que han implementado para que para que los deportistas entrenen día con día y no a la hora de una competencia estén preparados totalmente para cierta competencia y no les lleguen así como a dar nervios, y a la hora de que antes de que salgan a competir, tengan un desgarre o algo. Por eso son las escuelas de élite, porque los preparan bien para las competencias y para los juegos. Bourdieu decía que no se especificaba en eso, pero en sí él quiso hacer un estudio sobre esto, de que cómo se hacía un deportista por medio de la sociedad. La sociedad como tal la conocemos, en sí hay rasgos importantes. Bourdieu decía que en el deporte la sociedad era un conjunto de cómo
una persona u otra se interesaba por el mismo rol o por el mismo deporte que practicaban. Así como en el deporte de grandes élites, Bourdieu decía que como hay reglas, hay especificaciones, se luchaba por algo, por un interés, una moderación de cualquier tipo. En sí, todos practicaban el deporte por, por ganar o por decir que ellos eran mejores. Pero en sí la realidad era de cómo se convivía, cómo se socializaban entre ellos en cualquier deporte, cómo lo hacían. También decían que el deportista lo hace porque cuando en tiempos atrás que las escuelas eran de 24 horas, los alumnos no sabían cómo quitarles el bastante de energía que tenían y que destruían las aulas o todos y implementaron el deporte. Así de que en la escuela de 24 horas tenían sus clases, pero también tenían áreas deportivas donde practicarlo. Ahí les daban su mantenimiento de deporte, como equipamiento, los campos deportivos y todo. En esto se especificaba porque así hacían un deportista. En sí, también la economía de comprar la ropa por decir, de un jugador que es realmente reconocido, ahí es la mercancía, cómo se lo trabajan y cómo se va desenvolviendo esto. Una de las preguntas más frecuentes de Bourdieu era que cómo la gente decidía qué deporte integrarse o a qué deportes pertenecer. Esto él decía que tenía que ver mucho con la sociedad, es decir, que la gente se dejaba llevar mucho por lo que las otras personas decían. Por ejemplo, si un deportista usaba una playera, ellos querían una playera porque representaba al deportista. Asimismo, las escuelas élites pertenecieron de una manera diferente, es decir, agarraron deportes más vulgares que ellos consideraban vulgares para meterlos a sus escuelas de 24 horas, como ya ha dicho mi compañero Francisco, y los metieron, pero les ponían reglas. Obviamente cuando empezaron a implementarlo, ellos decidieron sacarlos totalmente del ámbito tanto religioso como tanto social, y lo dedicaron solamente a sus jóvenes. Ellos decían que estos deportes les servía como para crear carácter, crear líderes más que nada, porque para ellos la escuela élite para eso era, para crear jóvenes que fueran a ser buenos líderes, y el deporte les ayudaba a que los jóvenes sacaran todas esas energías que traían dentro, que hacía que no usaran su energía productivamente. En la clase de hoy vamos a adentrarnos en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Este sociólogo de origen francés vivió en el periodo comprendido entre los años 1930 y 2002. En particular, él va a tener una triple influencia de los tres grandes clásicos, quienes son estos Durkheim, Marx y Weber, y va a elaborar Bourdieu lo que se conoce como teoría de los campos sociales. Vamos a ver que en esta teoría que este sociólogo está enunciando, va a haber una especie de reelaboración creativa de algunos desarrollos que ya estaban en Durkheim, Marx y Weber. Vamos a ir viendo concepto por concepto para desglosarlos. El concepto que engloba a todos los demás en la teoría de Bourdieu va a ser el concepto de campo. ¿Qué es un campo? Básicamente es un espacio de juego. Sí, hay una analogía entre campo y juego. Juego podemos pensarlo, por ejemplo, como si fuera un juego de mesa, un juego de básicamente estrategia. Y en este juego se establecen relaciones entre participantes. Estas relaciones van a ser del orden de la lucha. Es decir, siempre va a haber
conflicto, lucha y puja de intereses entre los participantes. Acá ya tenemos varios conceptos claves. No dijimos primero el concepto de campo, que va a ser el más global. Aquí estamos, campo. Tenemos la cuestión del juego, la cuestión de la lucha y la cuestión de los participantes. Vamos a ir uno por uno. Participantes, Bourdieu los llama agentes. Porque no es nada fortuito, sino que cuando decimos que estos participantes dentro de un campo son agentes, voy a poner el colorcito, estamos diciendo que pueden tener capacidad de agencia social, o sea, pueden luchar, pueden, aquí la H quedó más o menos, luchar, crear, participar, etcétera, ¿sí? No son sujetos estáticos que son dominados por una estructura más global, sino que dentro de este campo tienen ciertos márgenes de maniobra. ¿Cuál va a ser, digamos, la opción o la orientación de la acción de los agentes dentro del campo? La lucha, que aquí estamos con el concepto aquí más grande, ¿sí? Concepto de lucha. Lucha, ¿en qué sentido se entiende? Vamos a ver, si acá hacemos una... Si vamos a hacer una gran flecha que vaya hacia abajo, se está luchando por un capital, que este capital es simbólico. ¿Sí? Todos estos participantes están como agentes luchando en un juego. En un juego en donde todo el tiempo hay alianzas, creaciones, participación, estrategias, ruptura. En pos de obtener esto, el capital simbólico. ¿A qué se refiere este término capital simbólico? A aquello, digamos, que le otorga legitimidad. Vamos a ponerlo aquí. Prestigio y autoridad. Aquella persona, mejor dicho, aquel agente que lo posee. ¿Sí? Entonces estamos viendo que dentro del concepto de campo, estamos hablando de juego, de lucha, de participantes por básicamente un capital simbólico. Hay diferentes campos, no es solamente un campo. Está el campo económico, campo lingüístico, campo educativo, campo laboral, donde cada uno va a tener sus instituciones y reglas específicas de funcionamiento. Para eso, vamos a ver un ejemplo práctico. Lo que tenemos aquí es esquemáticamente una representación de un campo. Vamos a ver, en primer lugar, esto que está aquí englobando todo este gran círculo es un campo, ¿sí? Usemos la imaginación. Así como está este campo, vamos a llamarle que es un campo laboral. Va a haber otros campos asociados a estos. El campo económico, por ejemplo, que va a ser el que va a moldear las reglas de juego dentro del campo laboral. Dentro de este campo, que vamos a llamarlo laboral, en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un ejemplo específico. Recordemos que siempre decimos que hay diferentes campos con reglas específicas de funcionamiento. En este campo, esto que está aquí, estas figuritas, vamos a llamarles que son instituciones, que tienen reglas de funcionamiento específico, perdón. Y estos sujetos que están aquí
que me esmeré bastante en hacerlos, aunque no parezca, son los participantes dentro del campo. En este caso, digamos, son agentes que están luchando por obtener esto. ¿Qué va a ser esto? El capital simbólico, que va a ser justamente una cuestión de lucha y pugna entre diferentes participantes, simbólico. Instituciones, ahí que la S. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pensemos entonces que estas personas son docentes que van a un acto público para obtener horas con las cuales luego poder tener un trabajo en un aula, en una escuela particular, ¿sí? Pensemos que estos son entonces agentes. Van a ser docentes que están reunidos dentro de un campo, que va a ser el campo laboral, y yendo a una institución específica, ¿sí? Que va a tener sus reglas. Un acto público docente, es una subasta de horas docentes para agarrar cargos específicos en escuelas. Estos docentes van a estar luchando entre sí. Por ejemplo, este puede tener más puntaje docente y más antigüedad docente, ¿no? Por ejemplo, recordemos que antigüedad lleva diéresis. Pero, por ejemplo, este que está aquí no tiene esa posibilidad. O sea, no tiene ni tanto puntaje, ni tiene antigüedad en la docencia. Todos estos van a estar luchando en pos de obtener esto que está aquí. Es el capital simbólico. En este caso sería el acceso a ese cargo docente, en el cual todos estos van a competir estableciendo estrategias, alianzas y sobre todo luchas. Por ejemplo, esta persona que está aquí, que dijimos que no tiene ese puntaje docente, ¿cómo puede hacer para obtener este cargo? Por ejemplo, a través de la participación dentro del campo, puede aprender, hablemos aquí de aprendizaje. Puede aprender cómo moverse o cómo establecer estrategias en pos de obtener este capital simbólico. Por ejemplo, ir a un acto público un día de lluvia o un día de mucho frío cuando otros docentes prefieren no ir. Entonces, esta persona puede obtener ese cargo que, digamos, puede ser entendido aplicando con el concepto de Bourdieu de capital simbólico, y estableciendo siempre órdenes de lucha, estrategias y alianzas dentro de instituciones específicas, dentro de un campo de acción específico, ¿sí? Entonces siempre tenemos que hablamos de un campo que está compuesto de agentes, ¿sí? O sea, estas personas que están aquí, que están luchando en instituciones específicas que tienen sus reglas específicas de funcionamiento por un capital simbólico que le otorga prestigio, autoridad y legitimidad a aquella persona que lo posee.